Señor, por medio de las circunstancias, de los problemas, de todas las cosas que le han sobrevenido, ha perdido, Señor, ese deseo de amarte, de seguirte, de obedecerte, Señor. Se ha dejado atormentar por el enemigo, pero hoy clamamos para que tú intervengas de manera sobrenatural y que tu Espíritu Santo, Señor, tu Espíritu Santo de vida donde hay muerte, tu Espíritu Santo levante con tu poder, Señor, y tu Espíritu Santo traiga claridad. Disipa las tinieblas, Señor, disipa toda oscuridad en la vida de aquellos que están ahora mismo confundidos, Señor, y que la luz de Cristo, Señor, que tú, que eres la luz, resplandezcas en sus corazones, Señor. Despierta el que está dormido, Señor, y resplandece, Señor, con tu gloria sobre su vida, Señor. Y a los que estamos aquí, Señor, ayúdanos a entender que tú nos has llamado para ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, hasta que el día sea perfecto. Estamos en un proceso tuyo, Señor. Estamos caminando bajo tu dirección. No nos dejes desmayar, no nos dejes rendirnos, Señor. Tu palabra dice que no somos de los que retrocedemos, sino de los que perseveramos para vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, bendito Rey. Espíritu Santo, te damos toda la gloria y la honra en esta mañana. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos, entonces estamos en el libro de Apocalipsis y vamos a leer nuevamente Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener bien clarito es que Dios nos conoce. Dios te conoce. Dios me conoce. Y no solamente nos distingue, porque muchas veces a mí me preguntan: ¿usted conoce al hermano Rafa? Sí, yo lo conozco. Y cuando digo conozco, estoy hablando de que lo distingo, porque lo vi 2 o 3 veces. Conocer va más allá. Y una de las cosas que usted y yo tenemos que tener bien claro es que Dios no nos distingue, Dios nos conoce. Dice la palabra que desde que estábamos en el vientre de nuestra madre ya Él nos conocía. Dice en el Salmo número 139, dice que ni embrión vieron tus ojos, ¿verdad? Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Ese conocimiento profundo de Dios. Dice la Biblia que no está la palabra en nuestras bocas y ya Él la sabe. Dice que Él conoce nuestro sentar y nuestro levantar. Todo, no hay nada, absolutamente nada tuyo y mío que Dios no conoce. Y aquí Dios le está hablando a la iglesia y empieza con esa declaración: yo conozco tus obras. Y lo que me llama la atención de este pasaje es que esta iglesia, caramba, es una iglesia tremenda. Toda la declaración que Dios hace de ellos es, mejor dicho, tu arduo trabajo. Una iglesia que trabajaba como nosotros, ¿verdad? Porque no dicen amén. Los mentirosos no hacen. Nosotros sí trabajamos para el Señor. Amén. Tu arduo trabajo, tu paciencia, era una iglesia que había desarrollado
me dice, pastora, no se preocupe que yo le voy a regalar 100,000 pesos. Bueno, yo me creo y yo confío que es una mujer de Dios, que es una mujer santa, que es una mujer de palabra. Hace una semana y los 100,000 pesos no llegan, pero yo sigo confiando y esperando eso de que llega, porque esa mujer es de palabra. Yo sé que ella me lo va a dar. Pasa un mes y yo sigo esperando, y al mes un día me sorprendió, pastora, que está come, le un poquito, le traje 200. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición. Hermanos, cuando uno tiene confianza, cuando uno conoce a Dios, uno aprende a esperar. Y esta iglesia tenía paciencia. Dice, no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Has sufrido. Has tenido paciencia. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Oh, eso es muy lindo. Pero vamos a dejarlo aquí y vamos a mirar un poquito quién era esa iglesia de Éfeso. Nosotros sabemos algunas cosas que yo les he mencionado, por lo menos que el pastor en la iglesia de Éfeso fue ¿quién? ¿Quién era el pastor que negó Pablo y cargaba allí? ¿Cómo así que no se acuerdan si yo solo he dicho 5,000 veces? Un premio para que me digan. ¿Quién fue el pastor que encargó Pablo de la iglesia de Éfeso? Voy a poder decidir a todos. ¿No se acuerdan? A ver, le voy a dar un premio. ¿Quién? Timoteo. ¿Quién lo dijo? ¿Quién es yo? Levante la mano. Mire, Dios te bendiga, ese es el premio. Una bendición. Bueno, Timoteo, hijo espiritual de Pablo, a él lo dejó como pastor en la iglesia de Éfeso. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era una iglesia grande. Era una iglesia que estaba cerca de la isla de Paz. Quizás por eso fue que la primera carta llegó a ellos. En esta iglesia había el apóstol Pablo dedicado mucho tiempo, dice que aproximadamente fueron 3 años, porque Pablo estuvo allí en ese lugar. Ahora, hay cosas muy interesantes. Vámonos al capítulo 19 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 19. Aquí nos habla de cuando Pablo estuvo en Éfeso. Dice, aconteció, 19, vamos a leer de junto, voy a estar leyendo algunos versículos. Aconteció que entre tanto que Pablo estaba en Corintio, que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo a algunos, persuadiéndose a algunos, acerca del reino, discutiendo y persuadiendo a algunos acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldijeron el camino delante de la multitud, y se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos
discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Y hacía Dios milagros, esta parte me gusta, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía eso. Pero respondiendo, el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Oye, qué cosa interesante, ¿verdad? Cuando tú quieres demostrar que eres espiritual, pero no conoces a Dios, el diablo te pone nervioso, porque no conoce. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, hacia los judíos como griegos, y tuvieron temor de ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en ir a Jerusalén, y después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario volver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Algo interesante, hermanos. Dice que las personas que creyeron de esta ciudad, era una ciudad terrible, ya les voy a estar mencionando algunas cosas muy interesantes de esta ciudad de Éfeso. Era una ciudad pagana, una ciudad terrible, terrible. Bueno, pero dice que muchos de los que creyeron, que practicaban la hechicería, practicaban la magia, practicaban todo lo que tenía que ver con el ocultismo, dice que cuando se convirtieron, trajeron todos esos libros y los quemaron delante de los apóstoles. Ahora, dice que el precio de esos libros era grande. Y me llama la atención porque, hermanos, a veces nosotros tenemos cosas. Yo he escuchado a algunos hermanos que tienen, por decir algo, un ídolo en oro, y dicen: no, que yo vale mucho, hermano, yo no puedo deshacerme de eso. El Señor sabe que yo no adoro esto, el Señor sabe que yo no tengo ni confianza en eso. A veces ni siquiera son en oro, son cositas que esto era de mi abuelita, que esto era de mi suegra, que yo no lo tengo para adorarlo, solamente que sí, es un recuerdito que tengo ahí. Oh, con eso, hermanos. Lo que no pertenece a la luz tiene que quedarse. En estos días hablaba con alguien que estaba un poco embolatado con esta cuestión del ocultismo. Era una persona que le gustaban mucho las películas de Harry Potter, y se había metido en ese mundo, y Harry Potter es una escuela de satanismo, hermano. Esos libros se crearon con el propósito de llevar a los jóvenes, a los niños al ocultismo, al satanismo. Dice que leí en una ocasión que cuando salieron estas películas en Estados Unidos hubo una explosión de la juventud buscando las cuestiones ocultas, las cuestiones satánicas. Y esta persona había estado en esto y había ido precisamente a la casa de Harry Potter allá en Estados Unidos, y había comprado la varita mágica y una cantidad de cosas referentes a este personaje. Y bueno, comenzó a atravesar momentos difíciles, los demonios comenzaron a levantarse en contra de él y hacerle la guerra, y pues se asustó y comenzó a buscar ayuda. Una de las cosas que yo le dije:
tú tienes que deshacerte de todos. Y me quedaba viendo así. Yo me decía, si tú no sueltas lo que ha traído contaminación espiritual a tu vida, Dios no te puede liberar, por mucho que tú quieras que te libere. Y le leí este pasaje. Apenas yo le leí este pasaje, digo, entiendo. Y esa persona tomó la decisión y me mandó el video donde tenía una hoguera bien grande quemando todo ese poco de basura. Hermano, si tú no sueltas esas cosas que a Dios no le agradan, nunca vas a ser libre. Jamás. Porque el enemigo, como encuentre donde agarrarse, él tiene un asidero en tu vida y olvídate que te va a soltar. La única forma, y aquí lo demuestra la palabra en este pasaje. Ahora, dice que en esta iglesia, en Éfeso, donde el apóstol Pablo comenzó a predicar, donde comenzó a ganar discípulos, a formarlos en el conocimiento de la palabra, esta gente comenzó a renunciar a las cosas malas y ellos comenzaron a soltar esas cosas que a Dios no le agradaban y comenzaron a andar libremente, pero el enemigo no se quedó en pie. Más adelante, en el versículo 23, dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero, mira bien eso, un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio tenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. ¿Sabían ustedes que tras la idolatría hay un gran negocio? Esto no solamente pasó en Éfeso, eso sigue aconteciendo. Mucha gente se lucra vendiendo ídolos. Mucha gente se lucra teniendo a la gente en tinieblas, haciéndole creer que hay poder en tener X o Y amuleto, X o Y ídolo. Mire, yo analizaba el otro día cómo esto del fetichismo, cómo esto del misticismo con relación a las cosas a quienes les atribuimos poder, están llevando aún a la propia iglesia. Hay hermanos que tienen más honra y más reverencia por este libro que por el mismo Dios. El poder se lo atribuyen a esto. Y esta es la palabra de Dios. El poder está en el contenido que ella tiene, no en el libro en sí. El libro como tal es un libro. Pero hay quienes, si usted le toca, cuidado porque esa es la Biblia. Pero sin embargo, su vida, la devoción y la obediencia al contenido de este libro no existe. Violamos la palabra, nos pasamos por encima de ella. Quienes tienen un valor y una idolatría con el aceite, mantienen su frasquito de aceite y a todos le quieren andar poniendo aceite. Yo sé que me van a decir, no me lo están diciendo, pero sé que más de uno me lo va a decir. Ay, hermana Cachi, hermano Pablo. Yo más de una ocasión me senté con mi papá, tratar de hacerle entender que yo era un anciano, y yo por honra y por respeto nunca lo contradije, respeté, pero yo sí le decía, papi, el poder no está en el aceite, y el aceite no se usa para estar ungiendo casa, el aceite no se usa, la Biblia dice que el aceite lo usaban los sacerdotes en el Antiguo Testamento para ungir las cosas sagradas. Y en el Nuevo Testamento la única referencia que hace al aceite es cuando el apóstol Santiago dice que cuando haya alguien enfermo, vaya y únjalo con aceite en el nombre de Jesús
y el aceite sanará el enfermo. No dice el aceite sanará el enfermo. Y la oración de fe sanará el enfermo. Entonces, hermano, pero hay quienes tienen una idolatría y eso, el frasquito del aceite lo tienen como si fuera un diosito más. Y cuidado, me tocan ese aceitico porque ese es el aceite de la unción. Eso se llama fetichismo. Y es idolatría. Hay quienes tienen el salmito, sacan el Salmo 91 y lo cargan encima porque me va a proteger. O tienen la Biblia abierta en el Salmo 91 para que los proteja, lo meten debajo de la almohada. Hermanos, si tú no pones tu confianza en Dios, si tú no comienzas a caminar obedeciendo la palabra de Dios, lo que está escrito aquí, tú estás haciendo lo mismo de aquellos a quienes tú critiques. Estás siendo un idolatría. Porque el poder no está en el libro, el poder no está en el aceite, el poder no está en cargar un escapulario o cargar una cruz o cargar, el poder está en Jesús, en el nombre de Jesús. Mas a todos los que creyeron les dio autoridad y poder para que en su nombre echen fuera demonios. El poder está en el nombre de Jesús. Y eso tenemos que tenerlo claro. Esta gente lo entendió. Pablo lo predicó, pero se levantaron. ¿Por qué? Porque veían amenazado su negocio. A esta gente no le preocupó la salvación de las almas. Esta gente había visto milagros. Fíjense que la Biblia se encarga de mostrar primero los milagros que sucedieron. Pero a ellos no les interesaba eso. Ellos lo único que les preocupaba era que las ganancias que ellos obtenían por la venta de los templitos, de los templecillos de Diana, de la diosa Diana, se iba a ver menguada, porque ya la gente no iba a creer, ya la gente no iba a orar. Hermanos, esta historia de esta ciudad de Éfeso, les decía que quedaba cerca de Jerusalén, cerca de la isla de Patmos, y allí existía un gran templo dedicado a la diosa Diana. Ese templo tenía toda Asia, toda la región de Asia, iba a ese lugar a orar. La diosa Diana se llamaba la diosa de la fertilidad. Y por ende, alrededor del templo existían burdeles. Y había lo que se llamaban las sacerdotisas, que eran prostitutas que se dedicaban a tener sexo con las personas que iban ahí supuestamente buscando la fertilidad. Era una corrupción impresionante. Era un lugar bien, pero bien perdido. Moralmente era algo terrible. Decía un filósofo de la época que quien llegaba a Éfeso y no lloraba de ver tanta corrupción y de ver tanta decadencia moral. Allí llegó el apóstol Pablo con el Evangelio. Allí Dios se glorificó de manera sobrenatural. Allí hubo gente que creyó en ese mensaje del Evangelio. Allí hubo gente que renunció a su vida de pecado y se convirtieron de verdad al Señor. Esto debe ser un desafío para nosotros, hermanos. Muchas veces nosotros decimos que no, es que hoy en día uno no puede ni predicar, hermano, la gente no oye, la gente está metida en sus pecados, hay tanto pecado, hay tanta cosa, y miramos el pecado y se nos olvida que tenemos un Dios todopoderoso, un Jesús que dio su vida por el pecado del hombre y que nunca jamás se cansará de amar al pecador y de darle la oportunidad de que se convierta. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesús para morir en la cruz por tus pecados y por los míos. El amor de Dios nunca se acaba. Jesús sigue con sus brazos extendidos, esperando a que tú escuches su voz y que te arrepientas y te devuelvas del mal camino. Dice la palabra de Dios, seguimos leyendo. Se formó una gran trifulca. Dice, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios.
efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y aún se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: gran cristiana de los efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencia se conceda y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Miren que dice que la gente comenzó a amotinarse y gritaban, y muchos no sabían ni qué era lo que estaba pasando. Típico de los cochinches, ¿no? Cuando hay una euforia colectiva, todo el mundo se une a gritar y muchos no saben ni qué es lo que está pasando. Y eso fue lo que sucedió aquí. Pero este hombre se levanta y miren las declaraciones que él hace. Dice: ¿quién no sabe? ¿Quién en estos alrededores no sabe? ¡Qué grande es Diana! El culto a una deidad, el culto pagano, que tenía muchos seguidores, que era la raíz de la perversión y de todo lo malo en esa región, causó este alboroto. La gente estaba eufórica porque estaban defendiendo el paganismo, estaban defendiendo la idolatría. Hermano, y esto es algo terrible. Pero nosotros tenemos que saber, hermanos, que en todo, dice la palabra de Dios, que cuando abunda el pecado, ¿qué sobreabunda? La gracia. Cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y allí en ese lugar terrible llegó la misericordia de Dios a través de estos varones. Y el apóstol Pablo llega a ese lugar y comienza a predicar y comienza la gente a convertirse. Esas estatuillas que vendían, dice que todavía hoy en día se encuentran en algunos museos, se encuentran las estatuillas esas que ellos vendían. Era un negocio demasiado lucroso. Hablando un poquito del templo de la diosa Diana, dice que tenía 120 columnas de mármol, que era una de las maravillas del mundo antiguo. Mire, era algo tremendo, o sea, era todo un espectáculo ese lugar, una de las maravillas del mundo antiguo. Y dice que como era la diosa de la fertilidad, bueno, lo que ya les mencioné anteriormente, en sus alrededores abundaban los burdeles de las sacerdotisas sagradas, las cuales pues tenían acceso con todo el que llegaba a rendirle culto a la diosa Diana. Pablo llega a la iglesia, la ciudad de Éfeso, y está haciendo los primeros trabajos evangelísticos para establecer y plantar una iglesia en aquel lugar. Y es cuando comienza
explotar este conflicto de la gente, renuentes a que las personas creyeran en Jesús para no perder las ganancias de sus negocios idolátricos. Una de las cosas a las que ellos hacen alusión es al hecho de que su negocio iba a caer en descrédito. O sea, la gente iba a dejar de creer. Hermano, y tenga la seguridad que cada vez que usted se levanta para proclamar la verdad, habrá quien se rebele. Porque muchas veces la mentira adquiere tanto poder en el ser humano que hay un rechazo renuente cuando la verdad llega. Son pocas las personas que están dispuestas a aceptar la verdad cuando la mentira ha sido sembrada en sus corazones. Por eso cuando nosotros vamos a llevar el mensaje de la palabra, no podemos llegar atacando lo que la persona considera que es la verdad. Si usted se acerca a una persona que cree en los muertos y usted le dice que eso no es bíblico, que eso no está bien, tenga la seguridad que se le cierra. Y por eso, cuando de evangelismo se trata, la Biblia nos habla de que el Espíritu Santo es el que convence. Entonces, antes de ir a tratar de convencer a alguien con nuestros propios argumentos, tenemos que orar. Que el Espíritu Santo se encargue de convencer. Que el Espíritu Santo abra el entendimiento. Que el Espíritu Santo destape los oídos de esa persona para que pueda escuchar la verdad de Dios. Porque la mentira, cuando se arraiga en el corazón, hermanos, eso no es fácil. Nada fácil de empujarle a Dios. Bueno, entonces encontramos a toda la congregación gritando y diciendo que grande era Diana. Bueno, no querían por ningún momento soltar lo que estaban haciendo ni permitir que el evangelio llegara. El templo de la gran diosa Diana y la imagen, decían ellos que había descendido del cielo, que venía de Júpiter. Toda esta multitud la adoraba. Todos creían en la diosa Diana. Pídale al Espíritu Santo entendimiento en esta mañana. A ver qué tanta realidad hay entre lo que sucedió en Éfeso, entre la posición de este pueblo, de esta ciudad y todos sus alrededores con respecto a esta imagen idolátrica, lo que muchas veces nosotros enfrentamos en el mundo hoy. Todo lo que reemplaza a Dios en nuestra vida es idolatría. Todo lo que es físico y le atribuimos poder como a Dios es idolatría. El único todopoderoso es nuestro Dios. De ahí en adelante, todo lo demás es que usted le atribuye poder. No es que esta crucecita me la bendigo la pastora Nachi y por eso yo la tengo aquí debajo de la almohada, porque esta crucecita está bendita y esta crucecita me va a librar del mal. Nada físico tiene el poder para guardarlo. El único que tiene el poder para guardarlo es nuestro Dios. Él es el único. Él es el único que puede guardarlo contra el mal. Ni siquiera la Biblia. Hermano, es que voy a poner la Biblia a la entrada de la puerta para que no entre nada malo. El diablo se salta la Biblia y se mete en la casa. Pero cuando la palabra de Dios está sembrada en tu corazón y cuando tú con esa autoridad que Dios te da, tú reprendes al enemigo, entonces es otro nivel. No hay demonio que pueda estar en pie ante un hijo de Dios que le cree a Dios y que utiliza la autoridad que Dios le ha dado.
Los hechiceros, claro que atacan a los hijos de Dios. La hechicería, claro que existe. El diablo existe, entonces la Biblia. Y él tiene poder, claro que tiene poder. Pero por encima del hechicero, por encima de la brujería y por encima del diablo está el Dios omnipotente. Está el Dios omnipotente. Cuando tú le crees, cuando tú crees su palabra y cuando tú lo obedeces, no hay poder de las tinieblas que pueda resistir. No hay diablo que se pueda mantener en pie si un hijo de Dios está firme y obediente al Dios omnipotente. Gloria al Señor. La ciudad de Éfeso era un lugar ciertamente influyente. Esta ciudad tenía aproximadamente, desde el tiempo de su fundación hasta el tiempo en que el apóstol Pablo va a predicar allí, unos 40 años. Y el apóstol Pablo, o se cree por lo que nos narra la palabra, que tenía 3 años, duró 3 años estableciendo esta obra en ese lugar. Fue el lugar donde el apóstol Pablo duró más tiempo. Y después que él sale de allí, él deja a uno de sus discípulos de mayor confianza, que es su hijo Timoteo. Timoteo no era hijo físico de Pablo, era hijo espiritual. Pero Pablo se encargó de formar. Fíjense, y hay algo interesante dentro de esta iglesia, y es que Pablo le escribe a ellos la carta a los Efesios, que es una carta hermosa. Para si usted no se la ha leído, usted se la lee, una carta llena de mucho material, como todas las cartas paulinas. Comienza hablando la parte teológica de Dios, de su grandeza, de todo lo que tiene que ver con Dios, y luego viene la parte donde ya al final Pablo comienza a darle exhortación a la iglesia y tiene muchos consejos. Dice que dejen las cosas mundanas, que renuncien a lo oculto, a muchas cosas muy grandes, hermanos, que nos ayudarían a nosotros a vivir verdaderamente esa vida de santidad que Dios demanda de nosotros. Pero además de la carta que Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, están las epístolas paulinas que fueron dadas a Timoteo. También son consejos y enseñanzas que el apóstol Pablo le envía a la iglesia de Éfeso a través de Timoteo, que fue el pastor encargado en esa región. El apóstol Timoteo, el pastor Timoteo fue pastor, y el mismo apóstol Juan viene a ministrar a esta iglesia, y es en ese contacto y en esa relación que él es llevado a la isla de Patmos. Pero el mismo Juan escribió un evangelio, 3 epístolas universales también para la iglesia de Éfeso, porque Juan también fue a estar con Timoteo en esa iglesia. De ahí lo exilian a la isla de Patmos, pero él escribe 3 epístolas, las epístolas de Juan, y son también material que viene para cimentar la verdad en ese lugar, la iglesia de Éfeso. A esa iglesia le escribe el apóstol, el Espíritu Santo le envía la primera carta. Ya que hemos tenido un recorrido más o menos, podríamos hablar mucho más, pero vamos a irnos nuevamente a Apocalipsis y vamos a mirar, hermanos, esto tan hermoso que la Biblia nos habla. Ya sabemos más o menos en qué contexto estaba la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Ya hemos entendido que es una iglesia que se levantó en un lugar terrible, donde había mucho pecado, pero hubo gente que creyó, hubo gente que se dispuso a recibir el evangelio y se cimentaron en la palabra, fueron fieles, renunciaron a las cosas malas. A esta iglesia le escribe el ángel. Al ángel de esta iglesia le escribe el Espíritu Santo. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Ahora, cuando habla del ángel,
según lo que dicen los estudiosos de la palabra, que era el nombre que Dios había puesto ahí, el pastor de ese lugar, se describe como el ángel de la iglesia en Éfeso. Dice, hablando de Jesús, dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Esto está haciendo alusión a Jesús, el Hijo de Dios. Yo conozco tus obras. Ya les comenté el hecho de que Jesús lo conoce todo. Una mujer que honra a Dios, un hombre que honra a Dios, no anda buscando la aprobación de los de afuera. Antes de pensar en que el mundo te vea y diga qué bonita, mira qué cola tan linda, mira qué cenito tan lindo, piensa en que el Espíritu Santo te vea como el templo que es Él, que eres tú para Él, y pueda decir, en esta mujer me voy a deleitar, aquí voy a derramar mi gloria, la voy a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria, voy a hacer que su luz crezca como la luz de la aurora, porque es un instrumento, un vaso santo, un vaso de honra para mí. Este hombre es un hijo mío, un instrumento, un vaso santo para mí. Voy a derramar mi gloria sobre él. Pero no, a veces no sucede eso. Vámonos nuevamente para Apocalipsis. Ya estoy terminando. La culpa de que me esté demorando un poquito más es porque vino la luz. Es contento, ¿verdad? ¿Cuánto me aman? No puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. El discernimiento, hermanos. El discernimiento. Usted y yo como iglesia tenemos que tener discernimiento. Estamos viviendo tiempos de apostasía. Estamos viviendo tiempos donde se está levantando gente diciendo que son apóstoles, que son profetas, que son salmistas y no tienen una vida de testimonio. Muchos detrás de esa fachada de santos y de adoradores y de predicadores y de profetas y de apóstoles tienen una segunda vida de pecado. Y aquí dice la Biblia que esta iglesia había probado. Usted tiene que pedir al Espíritu Santo, y tengo que pedir al Espíritu Santo que nos dé testimonio. ¿Quién realmente es un hombre de Dios? Una mujer de Dios. Pero no, hermano, sabe que estamos viviendo un tiempo donde nos dejamos impresionar fácilmente. Y nadie se preocupa si va a traer un predicador por analizar cómo está el hogar de ese predicador, cuál es el testimonio de vida. No, lo invitamos porque vimos un video en YouTube donde el hombre estaba tumbando gente, donde el hombre estaba dando palabras, porque era aquí que el Señor me dice, y no hay que yo tengo que llevarlo a mi iglesia. Eso es lo que yo necesito en mi iglesia, y lo traemos. Y viene y nos harta de mentiras, porque no es el Espíritu Santo, porque es la carne de ese varón o de esa varona, y nosotros, oh, gloria a Dios, aleluya. Pero pasan los días, pasan los meses, y ni te vas para las naciones, ni te dan el poco de plata que te dijeron que te iban a dar. Sigues en la misma condición y aún peor, porque lo que escuchaste no fue un profeta de Dios, fue un fanfarrón mentiroso que te levantó las emociones. Qué difícil nos es esperar la palabra escrita, las promesas del Señor. Pero qué fácil es llenarnos de entusiasmo cuando alguien viene y nos dice, porque aquí que el Señor te dice que de aquí a 2 años vas a tener esto, vas a tener lo otro. Ojo con eso. Probó a los que decían ser apóstoles y no lo eran. Tienen que probar. Tienen que dejar que el Espíritu Santo te dé testimonio. No todo el que dice Señor, Señor. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. A mí me gusta escuchar prédicas. A través de las prédicas yo predico. Yo no tengo que me predique. Yo les predico a ustedes. Yo tengo que retroalimentarme con otros predicadores. Y a veces he colocado una prédica de alguien y no la termino de escuchar. Me la han recomendado incluso, me la han recomendado. Ustedes en el grupo a veces ponen
yo la prendo y escucho, ¡pum! Aquí. Porque para que una palabra, para que una prédica a mí me guste, tiene que estar basada en la palabra. Tiene que tener un fundamento bíblico. Pero es que, hermano, ¿por qué aquí que el Señor te dice? ¿Por qué aquí que el Señor te dice? Porque mira, que el verdad. No, ya no estoy vivida para que me ande moviendo las emociones, mi hermano. Pero todavía aquí hay muchos que no dejan de escuchar la enseñanza bíblica, no les gusta la enseñanza bíblica, les gustan los mensajes emocionales, porque esos son los que te levantan las emociones. Pero escucha mi iglesia, en este tiempo que estamos viviendo no estamos para andar siguiendo emociones, estamos para tener el fundamento que es la roca, que es Cristo, y Cristo es la palabra. Si tu vida no está fundada sobre la roca, no vas a llegar a ningún peregrino. Yo no sé eso qué significa. El hermano de pronto que del interior sabe qué significa. No vas a llegar a ningún peregrino. La verdad no sé. Bueno, seguimos. Has probado lo que se dice ser apóstol y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Qué bonito. Hermano, el cristianismo, la vida del cristiano no es fácil. Esa vida sin problemas, sin dificultades, que todo te va a ir bien, eso no está en la Biblia, mi hermano. La Biblia dice, y es necesario que a través de muchas tribulaciones lleguemos al reino de los cielos. Así que si tú quieres llegar al cielo allí de Cheverongo, sin problemas, sin dificultades, vas a tener que buscarte otro camino. Pero el camino del cielo es un camino de sufrimiento, es un camino de renuncia, es un camino de entrega. Es el camino de poner primero a Dios. Y dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y dice, pero tengo contra ti. Oye, pero qué cosa, una iglesia perfecta. Si yo hubiese sido el que hubiera escrito esta carta, yo hubiera dicho, no, esta iglesia es perfecta. Pero había algo. Dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Tres cosas menciona aquí la palabra. Primero, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora, ¿cómo así que has dejado tu primer amor? ¿Sabe que nosotros nos podemos volver profesionales de la alabanza, profesionales de la oración, profesionales de la predicación? Podemos venir a la iglesia muy alegres, pero no porque realmente estamos apasionados por Dios. Cuando la Biblia habla aquí, está hablando a la iglesia y se has perdido tu primer amor, lo único que les estaba diciendo, ustedes se han acostumbrado a venir a la iglesia, a trabajar, ustedes nos dan todo por mí, pero no lo están haciendo porque están llenos de la pasión del amor. Pero el Señor no le dijo, has perdido tu amor, no. Perdido tu primer amor. Y es que el amor tiene etapas, hermanos. La etapa del enamoramiento, como está ahora mismo, fíjense que no vinieron hoy. Iban a venir ellos a la iglesia hoy, los señores, y no están ahí en su pipí. Y eso es normal. Ahora yo les digo, voy a poner disciplina. No, normalito. Están enamorados, están ahora mismo en la luna, en la miel, eso ahora mismo ellos no creen en nadie. Eso está bien, eso es lindo. Pero eso no va a ser toda la vida. Ya verás que por ahí con todavía se ahora queremos hablar con usted. Ay, bien, pero eso no, porque imagínense que mi María Teresa y entonces, y el papá, y ya comienzan los conflictos y las cosas, pero el amor está ahí. Ellos no han dejado de amarse. Entonces, lo que Dios quiere de ti y de mí es que este primer amor no lo perdamos, hermano. Sigue enamorado de Dios. Cuando tú vengas para la casa de Dios, no vengas por obligación. Ay, qué domingo, pero llega tarde. Llega cuando ya se está acabando para decir el último amén. Porque saliste así como... Cuando tú vengas a servir de un día, no vengas así como... Bueno, pero tengo, porque después me ponen en bicicleta. No, ven enamorado.
Como decía el salmista David, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Mejor es un día en tus atrios que en 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la casa de Dios que habitar en las moradas de maldad. ¡Oh, qué delicia es estar en la casa de Dios! Dice la palabra que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Has dejado de deleitarte, has dejado de deleitarte. Has perdido el deleite con la casa de Dios, has perdido el deleite con la presencia de Dios. Ya no te importa si se siente, si no se siente, si se mueve, si no se mueve. Simplemente vienes a cumplir. Y este era el problema de esta iglesia. Era buena gente, era gente que había dado todo, pero habían caído en ese estado. Y muchos de nosotros hemos caído en ese estado. Muchos de nosotros ya no nos apasiona leer la Biblia. Muchos de nosotros hemos cambiado el amor y el deleite por la palabra por unos cuantos TikTok. Muchos de nosotros no nos deleitamos leyendo la palabra, teniendo un devocional en familia, pero nos deleitamos viendo novelas en familia y después no queremos que los hijos tengan problemas, hermanos. Si nosotros metemos el diablo en la casa, después queremos sacar el diablo a punta de aceite. Ay, pastor, venga a unirme a la casa porque es que yo estoy sintiendo como cosas malas. ¿Cómo no voy a sentir cosas malas? Se prende el televisor a ver actos de hechicería, de santería, de cuantas cosas contaminan tu ambiente. Hermano, ¿qué prioridad hay en tu vida? ¿Qué te ha desplazado a Dios de tu vida? ¿Qué ha desplazado ese amor y ese deseo? Recuerda un poquito cuando te convertiste. Tú querías hablarle a todo el mundo de Dios. Tú querías estar aquí en los ayunos. Tú venías a los cultos de oración. Tú anhelabas estar aquí. Has dejado tu dinero. Recuerda, por tanto, el segundo punto. Recuerda, haz memoria de dónde has caído. Piensa en esta mañana, ¿qué me ha quitado a mí la prioridad de Dios en mi vida? ¿Qué me ha arrebatado ese deseo de estar en la casa de Dios? En estos días pasó algo terrible en Cartagena. Mataron a un pastor. Y a mí me duele mucho eso. A todos los pastores, cualquier persona que mate es algo terrible. Pero yo me preguntaba, ¿y ese señor qué hacía ahí? Estaba en el lugar que no estaba en una tienda viéndose el partido de Colombia. Oye, ¿por qué no estaba en su casa? ¿Qué fue a buscar ese cristiano en esa tienda? Segundo, lo iban a matar a él, pero estaba en el lugar equivocado. Y lo triste es que es un pastor. ¿Sabes que muchos no vienen a la iglesia cuando hay partido de Colombia? ¿Será que tú amas más a Dios que las cosas de este mundo? Ahora, yo no digo que de pronto tú un domingo digas, pastora, domingo no voy a estar porque voy a salir con mi familia. Ok, magnífico. Yo no te voy a decir que con eso estás en el infierno y que estás en pecado. No. Me gusta cuando alguna pareja, sobre todo los jóvenes, me dice, pastora, vamos a dedicar este fin de semana a estar en familia. Maravilloso, está bien. Pero que tú no vengas a la iglesia porque te quedas viendo un partido, arrepiéntete. Que tú no vengas a la iglesia porque ese día se termina la novena y tú tienes que saber que quedó, arrepiéntete. Que tú no vengas a la iglesia porque te sientes cansado, arrepiéntete. Porque hay que esforzarnos, hermano. Hay que esforzarnos. Porque amamos a Dios. Amamos a Dios. Porque queremos estar, hemos comprendido qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Y número 3, con esto terminamos por hoy. Dice, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no tuvieres arrepentimiento. Hermano mío,
En esta mañana el Espíritu Santo nos dice que debemos arrepentirnos. Debemos pedirle perdón al Señor. Señor, sé que he perdido mi primer amor. Sé que he perdido la pasión, el fuego. Me he vuelto un rutinario, me he vuelto un profesional de lo que tengo que hacer en tu casa, pero no lo hago porque estoy enamorado de ti. No lo hago porque anhelo, porque lo disfruto. Usted sabe lo bonito que es disfrutar cuando uno está enamorado. Es bonito. Pero hacer las cosas porque me lo voy muy feo. Hermano, que el Espíritu Santo nos ayude a poder arrepentirnos y poder mirar de dónde, en qué momento cambiar mis prioridades y que yo pueda comenzar a deleitar nuevamente en el Señor. No esperemos que el Señor nos quite lo que nos ha dado. Usted y yo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Dios ha derramado su gracia. Dios ha derramado su espíritu sobre nosotros. Por lo tanto, hermanos, enamórate y deleítate y disfruta ese regalo de vida de Dios tuyo. Aleluya. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, el árbol de la vida fue custodiado por ángeles con espadas encendidas para que el hombre no pudiera disfrutar de ese privilegio por haber pecado contra Dios. Pero aquí dice que venciere, aquel que se esfuerza, aquel que es valiente, aquel que es capaz de decirle al pecado no, porque voy a honrar a mi Padre. A ese le va a dar el privilegio de disfrutar del árbol de la vida. Y no será el árbol de la vida en el huerto, será en el trono de Dios. Tenemos promesas de cosas grandes, pero hay que esforzarnos. Hay que esforzarnos. Tenemos que levantarnos. Iglesia, levántate. Levántate y comienza a pensar, a meditar en esta mañana. Y dile, Señor, tengo que volver a tu casa. ¿Qué te robó a ti ese privilegio de amar y de adorar y de deleitarte en Dios? ¿Qué te convirtió en esa persona religiosa? De pronto una mala experiencia en la iglesia, sucede. De pronto una mala experiencia con un líder, con un pastor. De pronto una mala experiencia con tu familia. De pronto el no haber recibido lo que tú estabas esperando de Dios en el momento en que tú lo querías. Te llevó al desánimo, te llevó a sentir que no valía la pena estar apasionado por alguien que no te dio lo que tú querías. Recuerda que el enemigo es mentiroso, hermano. Dios nunca falla, Dios nunca miente. Lo que Dios te prometió, Dios te lo va a dar, pero tú y yo tenemos que aprender a esperar el tiempo de Dios, porque Dios es bueno. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Aleluya. Gloria a Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por el privilegio que nos das de estar aquí en tu casa. Hoy, Señor, al igual que la iglesia de Éfeso, tú nos dices, yo conozco tus obras. No hay nada que tú no sepas de tus obras. No hay nada oculto. No hay nada que podamos ocultarte, Señor. Todo lo sabes. Todo lo escudriñas, todo lo examinas, Señor. Y en esta mañana queremos pedirte que nos perdones. Padre, perdónanos por haber descuidado, por haber perdido el primer amor. Perdónanos por habernos convertido en profesionales de lo que hacemos para ti. Perdónanos por haber caído en la rutina.
Perdónanos, Señor, por hacer las cosas, porque hacerlas, pero no porque realmente estamos apasionados, porque realmente estamos enamorados, Señor. Perdónanos por haber perdido, Señor, el deseo de estar en tu presencia, Señor. Porque muchas veces el venir a tu casa es una carga, no un deleite. Perdónanos, Padre. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes. Ayúdanos a no tener en poco una salvación tan grande. Ayúdanos a cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Ayúdanos, Señor, a poder perseverar, a poder esforzarnos cada día, Señor. Ayúdanos a volver a tu senda, Señor, a volver al camino, Señor, que tú trazaste para nosotros cuando derramaste tu vida en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor, a poder entrar en tu presencia, Señor, con un corazón agradecido, porque por tu gracia, por tu misericordia hemos sido salvos. Ayúdanos a no olvidarnos nunca de los beneficios de Dios. Ayúdanos a poder tener en nuestro corazón siempre el deleite de tener un Padre. Tu palabra dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ayúdanos a deleitarnos contigo porque eres nuestro Padre, porque eres el amado de nuestro corazón, porque eres ese Padre que nos ha dado todo, porque eres ese Padre que nos cobija, que nos guarda cada día. Eres ese Padre que nos suples cada necesidad. Eres ese Padre que nos perdonas, que nos restauras, que cuando nuestra vida está rota por las circunstancias, tú nos coges los pedazos y nos vuelves a armar y nos das la forma que tú quieres para honra y gloria de tu gran nombre. Gracias. Gracias por darnos a tu Espíritu Santo. Ayúdanos a deleitarnos en tu Espíritu cada día, Señor. Ayúdanos a poder sentir ese deleite de estar siempre en tu presencia, porque tú has dicho que tu presencia irá con nosotros y nos dará descanso. Tú has dicho que tu Espíritu estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ayúdanos a deleitarnos en esa presencia, Padre. Ayúdanos a volver. Dígale en esta mañana: Padre, yo quiero volver al primer amor. Yo quiero volver a enamorarme. Yo quiero volver a apasionarme. Yo quiero volver a sentir el deleite de estar en tu presencia. Yo quiero, Señor, sentir el gozo de tu salvación cada día, bajo cada circunstancia, Señor. En cada momento yo pueda tener esa satisfacción, esa plenitud de vida que tú me has dado, Señor. Esa vida abundante yo la pueda disfrutar cada día, Dios. Oh Padre Santo, yo bendigo tu iglesia en esta mañana. Yo bendigo a cada familia que nos escucha a través de las redes. Señor, yo bendigo la vida de aquel que está atravesando por dificultades, aquel que ha perdido la fe, aquel que ha perdido la fuerza. Hoy en el nombre de Jesús pido que tú lo levantes, Señor, que lo fortalezcas. Si está enfermo, sánalo, restaura su vida, restaura su familia, trae libertad, Señor, el cautivo, el que ha decidido darte la espalda, el que ha corrido tras el pecado. Hoy en el nombre de Jesús, rompe toda cadena, pudre todo yugo, Señor, y trae libertad, Señor. Que hoy se levanten esos hijos pródigos y vuelvan a la casa del Padre. Padre, hoy te doy gracias, porque sé que tú escuchas el clamor de tus hijos. Yo sé que tu oído está atento a nuestra oración, y cada oración que hemos pedido a ti, cada petición que hemos puesto delante de ti, tu oído ha estado atento. Y sabemos, Señor, que en el tiempo, en la hora tuya, la que tú has determinado, la respuesta vendrá de lo alto y veremos tu gloria
tu misericordia. Padre, bendice a nuestros niños, a nuestros jóvenes, guárdalos, Señor. Y danos sabiduría cada día, Dios. Danos esa palabra profética para ellos en cada momento, Dios. Quita todo temor, quita todo lo que impide que nosotros, Señor, podemos lanzar palabras proféticas sobre nuestros hijos. Señor, ayúdanos a creer en que la palabra que tú nos das, Señor, tiene autoridad y tiene poder para bendecir y transformar sus vidas. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, por cada ministerio de tu iglesia. Gracias, Señor, porque yo sé que esta palabra va a dar fruto y va a comenzar a producir un despertar, Señor, de tal manera que nos apasionemos por hacer tu obra, nos apasionemos por servirte a ti, Señor, que todo lo que hagamos de hoy en adelante lo hagamos enamorados de ti, Padre. Gracias, Señor. Bendice a cada madre, a cada padre. Bendice a cada anciano, Señor, a los abuelitos. Dale fuerzas, tenlos en buena vejez, Señor. Bendice, Dios, al que entra y al que sale. Bendice, Señor, a la canasta familiar. Bendice las finanzas. Da provisión. Tú has dicho, yo supliré lo que te haga falta conforme a tus riquezas en gloria. Da provisión a cada necesidad económica, a cada necesidad emocional, a cada necesidad física. Glorifícate, Padre bueno, porque en ti, solamente en ti, está nuestra confianza y esperanza. Gracias, Padre. Gracias, dale gracias a Dios. Gracias te damos, papá. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.